Muy bien. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, por favor, vamos un momento al libro de Nehemías. Capítulo 1. La semana pasada iniciamos con esta lectura y recordamos cómo Nehemías, cuando Nehemías está frente a su hermano y le pregunta por su pueblo, él encuentra una situación crítica. Él se encuentra frente a una situación de problema. Entonces, número 1, cuando hablamos de Nehemías, dice que nada es más importante que empezar a tener sensibilidad por el dolor de otras personas. Nosotros somos todo lo contrario, ¿saben? Hace unos días hubo un incidente en Orlando, Florida, y hubo una serie de muertos. No sé cuántos fueron finalmente. 50 personas, no sé, más o menos. Pero hace apenas otros 2 días hubo otro incidente en Francia y hablamos más de 80 muertos. Y anoche, no conozco la estadística exacta, pero hubo otro atentado terrorista en otra ciudad, en algún lugar por allí, 180 muertos. Y parece ser que nosotros estamos pendientes de la noticia, pero nunca estamos pendientes del dolor del pueblo, de la gente, de las familias, lo que significa perder una persona, una familia, un hijo. Y cuántas personas están sufriendo esta situación. Amén. ¿Están en el libro de Nehemías? Cuando estamos en el libro de Nehemías, por favor, observen cómo Nehemías pregunta cuál es la condición de la ciudad, en qué condición se encuentra Jerusalén. Y él encuentra una respuesta que dice que la ciudad se encuentra en ruinas y la ciudad se encuentra y los habitantes se encuentran en afrenta. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de afrenta y de necesidad, vemos que Nehemías inmediatamente expresa una necesidad de dolor, de preocupación, de angustia. Y escúchame, algo que quiero dar como principio. La vida privada de cada uno de nosotros es extraordinariamente importante. Usted ha visto cuando se originan las campañas políticas, por ejemplo, y enfrentan a un político a su vida privada, y los políticos dicen frases tan sencillas como esta: ese punto es un asunto mío, y eso en nada va a influir en mi carrera política o en el ejercicio de mi cargo. Otros podrán decir que mi vida privada no tiene ninguna importancia con respecto al trabajo que yo voy a realizar. Sin embargo, cuando vamos al libro de Nehemías, nos vamos a encontrar que nada de esto es más lejos de la verdad, porque Dios quiere que sea exactamente todo lo contrario. Número 1, la ley del liderazgo que vamos a considerar es, en primer lugar, que mi vida privada determina la eficacia de mi liderazgo. Es muy importante que mi vida privada sea de testimonio, que mi vida privada sea de reconocimiento, que mi vida privada no tenga absolutamente cosas que esconder. En el libro de Nehemías tenemos algo interesante. Miren, lo vamos a ver en el desarrollo de estas 10 lecciones que vamos a tomar. En el libro de Nehemías hay 9 oraciones, 9 oraciones que las vamos a estudiar aquí. 9 oraciones que determinan fundamentalmente por qué Nehemías en 52 días, en frente a todo enemigo y frente a toda contrariedad, logró reedificar, levantar y establecer nuevamente los muros de Jerusalén. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a mirar íntimamente la vida de Nehemías, vamos a ver cómo su vida privada sí era muy importante. Así es que vamos a hacer 3 preguntas. Por favor, tome nota con 3 preguntas. 3 preguntas que debemos hacernos. Número 1, ¿cuándo debo orar? Número 2, ¿por qué debo orar? Y número 3, ¿cómo debo orar? Repito, ¿cuándo debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿Por qué debo orar? ¿Y cómo debo orar? Ahora, cuando nos hacemos estas preguntas, encontramos ¿cuándo debo orar? ¿Cuándo tú crees que debes orar? Dígalo conmigo. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda instancia, en toda circunstancia, frente a todo momento, debemos siempre permanecer en oración. ¿Cuándo debo orar? Antes de hacer cualquier cosa,
en la vida de cada uno de nosotros, veamos cómo lo primero que Nehemías hizo en el verso 4 fue a llorar, hacer duelo, ayunar y orar. En el versículo 4 dice que oró por algunos días. Y por favor, cuando leemos el texto del capítulo 1 de Nehemías, vemos que la oración de Nehemías fue una oración por 4 meses. Cuando él escucha las malas noticias que traen de Jerusalén, dice la palabra que lo que él hizo fue orar, pero no solamente oró, sino que dice la palabra que él entró en llanto, en duelo, que ayunó y que oró. Pero recordemos, esta oración de Nehemías fue una oración que permaneció viva durante 4 meses. ¿Qué oró Nehemías durante 4 meses? Oró por provisión, oró por ejército, oró por mano de obra, oró por tocar el corazón del rey Artajerjes. ¿Cuál fue la oración? Vamos a ir un poco más adelante a hablar específicamente de esto. Pero sin duda, la oración de Nehemías fue una oración de acción. Es decir, fue una oración en la que él empezó a decirle a Dios cómo organizar, cómo motivar, cómo administrar, cómo dirigir, cómo reconstruir las murallas, cómo volver a levantar la ciudad, cómo preparar mano de obra suficiente. Y esta labor que realizó Nehemías, algo muy importante es, atención, la realizó a solas. Durante 4 meses Nehemías solamente él con Dios oraba y le presentaba un plan de contingencia de cómo volver a desarrollar esta visión respecto al dolor que sentía por su pueblo y por su ciudad. Ahora, número 2, ¿por qué debo orar? Número 3, ¿por qué debo orar? Cuando nosotros oramos, demuestra que dependemos de Dios. Es decir, ¿por qué solo oramos cuando estamos frente a una crisis? ¿Por qué oramos solo cuando estamos frente al problema? ¿Por qué oramos solo cuando estamos frente a la consecuencia de algo que hicimos sin orar? Por lo tanto, orar demuestra que nosotros dependemos de Dios. Y la razón por la cual, repito, no oramos es porque nos creemos autosuficientes, porque creemos que todo lo podemos hacer, porque creemos que no es importante la oración, porque creemos que no necesitamos la ayuda de Dios, porque creemos que nosotros estamos suficientemente capacitados de hacer las cosas. Por lo tanto, yo les decía en algún momento, les dije esto: ¿tú por qué oras por un carro? ¿O por qué oras por una casa? ¿O por qué oras por un empleo? Si un empleo tú lo puedes conseguir, un carro tú lo puedes conseguir, una casa tú la puedes conseguir. Solo que te va a costar muchísimo más en esfuerzo económicamente y demás. Pero cuando nosotros oramos por el empleo, oramos por una casa, oramos por un vehículo y oramos y pedimos la dirección de Dios por esa oración, veremos cómo podemos lograrlo y seguramente lo lograremos con la mejor facilidad posible que podamos hacer. Miren qué dice el libro de Juan en el capítulo 15. Juan capítulo 15 dice: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Nosotros nos creemos, repito, muy autosuficientes y creemos que todo lo podemos hacer, pero separados de Dios, separados de la oración, nada podemos hacer. Y la única manera de lograr fruto es a través de la oración. El libro de Mateo en el capítulo 5 y en el verso 3 nos habla de las bienaventuranzas, recuerden. Y dice la Biblia: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Así es que mi valor como líder no está en tener dinero o posición. Mi valor como líder está en una humildad con Cristo, en el reconocimiento de Cristo como mi Señor y reconociendo que yo dependo de Dios, dependo directamente de Él y sea a través de Él como yo puedo lograr alcanzar mis cosas. ¿Por qué debemos orar? Escríbalo en sus notas. Porque disminuye mi carga. La razón por la cual Nehemías estaba en este tiempo de oración fue porque al encontrar las malas noticias y estar en angustia, y él como una persona sensible, compasiva, empezó a sentir ese dolor profundo de la gente de su pueblo y empezó a llorar y entendió que la ciudad estaba en ruinas y que el pueblo estaba en una situación de crisis. Pero observen que Nehemías no se enojó. Esta es una cosa que
nos pasa con frecuencia aquí en los Estados Unidos, pasa con las comunidades hispanas o las comunidades emigrantes, mejor, que no solamente somos hispanos, emigrantes de tantas naciones o de tantas culturas. ¿Qué sucede cuando hay leyes de migración que de alguna directa o indirectamente afectan a las comunidades migrantes? Los comités o los liderazgos de emigrantes, ¿qué hacen? Llaman al pueblo, convocan al pueblo de migrantes para que con vallas y caminatas y levantando la voz acudan a los sitios de gobierno, a la gobernación, a la Casa Blanca, y levantamos la voz y protestamos, y no estamos de acuerdo con la deportación, y no estamos de acuerdo con esto, y no estamos de acuerdo con esto. Pero Nehemías no nos muestra ese ejemplo. Nehemías dice que cuando él escuchó el informe pésimo, negativo, adverso, triste, de que su pueblo estaba en miseria, en ruina. Aquí la palabra afrenta significa miseria total, en ruina total. Dice que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y Nehemías dice, sintió tanto dolor por su nación, por su gente, que inmediatamente él no convocó un grupo de personas y dijo, levantémonos contra este gobierno, levantémonos contra esta política y exijamos justicia. ¿Me están entendiendo esto? Yo lo digo con respeto, no tengo nada al contrario con las comunidades pro-migrantes que hacen su mejor esfuerzo. Pero si usted nota, la gran mayoría de las oficinas pro-migrantes son líderes. Sí, son líderes. Pero son líderes en su gran mayoría no cristianos. ¿Me está entendiendo esto? Y cuando tenemos un liderazgo no cristiano, actuamos con el pensamiento del hombre, con el pensamiento de la revolución, con el pensamiento de tenemos que exigir, con el pensamiento de tenemos que levantar la voz. Pero un líder cristiano se levanta y lo primero que dice es, no estamos de acuerdo con estas políticas, por lo tanto vamos a orar. Y de rodillas es que vamos a vencer al enemigo. ¿Están conmigo? Entonces no quiero decir que los que estén haciendo ese trabajo no lo estén haciendo bien, porque son miles de gente las que se han desplazado y han hecho marchas y han hecho convocatorias y seguramente que han logrado resultados. Pero el verdadero resultado, y nosotros lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia, en esta casa, el verdadero resultado de la justicia migratoria no lo vamos a conseguir con marchas provocativas al gobierno, lo vamos a conseguir a través de la oración. Y es el modelo que precisamente Nehemías nos está presentando. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 40 y en el verso 31 dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así es que mi amado hermano, usted que es un líder, usted que quiere ser un líder, usted que anhela liderar, recuerda que todo el estrés, toda la carga y toda la opresión, usted se la entrega a Dios y a través de Isaías 40:31 encuentra una respuesta que dice, y entonces serán renovadas tus fuerzas y tendrás una visión y podrás correr y no te fatigarás. Nehemías, el nombre de Nehemías significa el Señor es mi consuelo. Qué importante es este dato. Nehemías significa el Señor es mi consuelo. ¿Por qué debemos orar, mis hermanos? Porque cuando oramos por una visión, por una expectativa, desata el poder de Dios sobre esa petición. ¿Qué dice el libro de Jeremías en el capítulo 33, verso 3? Dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Así es que, mi amado, la oración puede hacer todo lo que Dios quiere que sea. A través de la oración nosotros podemos explorar el proceso que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros vamos a ir a esta reunión mañana, vamos a ir a hablar con un hombre, sí, gloria a Dios, es una persona hispana. Yo no sé si él es un hombre que conoce de Dios, pero lo que yo sí sé es que cuando estemos en ese lugar, él va a saber que somos los pastores de una congregación latinoamericana y por lo tanto ya hay algo en común. Pero no solamente vamos a ir por ir, sino que ya vamos previo a este tiempo de oración, a este tiempo de clamor, a este tiempo de fe que estamos preparando para llegar frente a Él. Amén.
Ahora, hay una pregunta que es interesante considerar. ¿Cómo debo orar? Es la pregunta que todos nos hacemos. Yo nunca olvidaré en una ocasión aquí en este salón, le pedimos a un hermano que orara por otro hermano y el hermano empezó a orar por ese hermano y oró y Señor, te pido por mi hermano, por su familia, clamo por el papá de mi hermano, por la mamá de mi hermano y que los bendigas y bueno, y oró. Y ahí duró 10, 20 minutos orando por el hermano. Cuando terminamos la oración o cuando terminamos la reunión, el hermano por el que oraron se acercó al hermano quien oró y le dijo, hermano, yo le agradezco por su oración, estuvo muy linda, pero mi papá y mi mamá hace ya como 10 años murieron. Gracias por orar por la salud de ellos. Yo espero que en el cielo estén completamente bien. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? Porque ¿cómo debemos orar? Y vamos para allá. Tenemos que aprender a orar. Los líderes tenemos que aprender a ser líderes. Y el modelo de Nehemías es su liderazgo, pero el modelo de Nehemías es su liderazgo a través de la oración. 9 oraciones del libro de Nehemías las vamos a aprender y vamos a tener la certeza de que cuando oremos sabemos por qué estamos orando. En el verso 5 y del verso 5 al verso 11 del libro de Nehemías, en el capítulo 1 donde estamos hoy, vemos este modelo precioso de oración. Y vamos a aprender mucho a través de esta historia de Nehemías en el proceso, cómo él tenía oración. Dice la palabra, y la Biblia nos enseña, que la manera de orar número 1 es dar gracias a Dios. Es la manera primera como debemos empezar nuestro tiempo de oración. Que nosotros no solamente sea que pedimos y dame y bendíceme y lléname y entrégame y susténtame y provéeme y dame y dane y sáname, sino que necesitamos ante todo, lo primero que debemos hacer es dar gracias por todo. Amén. Por favor, dígalo conmigo, dar gracias por todo. Sin duda, cuando una persona ora y le pedimos a alguien que ore y lo escuchamos orar, miren, esto es muy interesante. Cuando usted escucha a alguien orar, usted puede mirar en la oración de la persona el corazón que tiene con Cristo Jesús. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Lo puedo repetir? Cuando, vamos a pensar que aquí el salón de reuniones y la pastora Pili dice, hermano, por favor, hermano tal, puede orar. Y el hermano ora. Y cuando nosotros le escuchamos orar y escuchamos su corazón, porque orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Y cuando tú escuchas a un hermano orar, hablar con Dios, y lo empezamos a escuchar hablar cosas que no tienen sentido, ni de lo que estamos haciendo, ni en lo que estamos viviendo, ni la razón de lo que está orando, estamos entendiendo cómo está el corazón de esa persona para con Dios. ¿Me explico? Por lo tanto, cuando nosotros oremos, el primer punto que vamos a tener en cuenta es, en primer lugar, dar una palabra de agradecimiento a Dios por algo que has recibido, que no has recibido o que esperas recibir, que posiblemente no recibas, pero como quiera le damos gracias primero a Dios. Y observen, lo que dice Nehemías en el versículo 5 dice, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Miren qué interesante la oración de Nehemías. Esta es la primera oración de Nehemías que vamos a considerar hoy. Nehemías en esta oración del verso 5, lo primero que le dice al Señor, Señor, eres grande. Reconoces su autoridad, Señor, eres grande. Esa es la posición de Dios. Cuando tú haces cosas grandes para Dios, Dios hará cosas grandes para ti. Porque lo primero que yo reconozco en Dios es que Él es un Dios grande. Mira lo primero que Nehemías dice. Vaya conmigo al verso 5. Señor, Dios del cielo, grande y temible. Y aquí la palabra temible no es de miedo. Aquí la palabra temible es de maravilla, maravilloso. Maravilloso es tu poder, Dios. Y luego dice que cumples el pacto y eres fiel. Por favor, cumples el pacto y eres fiel. Dígalo conmigo, Dios es un Dios de pactos. Dígalo conmigo, Dios es un Dios fiel, fiel, fiel,
fiel. Lo primero que hizo Nehemías fue entonces reconocer quién es Dios. Lo primero que nosotros hacemos al orar cada día y lo primero que estamos aprendiendo en la oración de Nehemías es que debemos reconocer quién es Dios. Dios, tú eres grande, Señor. Estoy por esta crisis, pasando por esta enfermedad, por esta dolencia, por esta angustia. Yo sé que esto es muy difícil, Dios, pero yo sé que tú eres grande, Señor. Yo sé que tú eres majestuoso, Dios. Yo sé que tú eres poderoso, Dios. Y porque yo reconozco tu autoridad y tu supremacía, entonces mi primera invocación en la oración es reconocer quién es Dios. Es nuestra manera de alabanza, cuando nosotros reconocemos su grandeza, cuando nosotros decimos: Dios, yo sé que esta es una situación desesperante, preocupante, angustiante, pero yo sé que tienes todo bajo control. ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos de crisis? Todos los días los vivimos, momentos de angustia, momentos difíciles. Y tú le puedes decir al Dios poderoso: Señor, yo sé que este momento que estoy pasando es un momento muy difícil, pero yo sé que tú eres grande, Dios. Yo sé que grandes son tus maravillas, Dios. Yo sé que este momento difícil que estoy pasando, que parece terrible para mí, yo sé que tú lo vas a convertir en bendición. Yo sé que este momento difícil que estoy pasando, tú lo vas a convertir en bendición, porque tú eres grande y tú eres el dueño, Señor, del oro, del dinero, de la tierra, el creador del universo. Por lo tanto, yo reconozco tu majestad, reconozco tu autoridad, reconozco, Señor, tu supremacía. Amén. Ahora, número 2 en la oración. Debo siempre recordar con el Señor que Él es Dios santo y por lo tanto yo reconozco mi pecado en mi vida. Atención. Este es el segundo paso que quiere Dios que hagamos en la oración. Recordemos que el pueblo judío había desobedecido a Dios y estaban en esa desobediencia el pueblo de Israel. Por lo tanto, al desobedecer los mandatos y los principios y los presupuestos de Dios, ellos entraron en esa condición de pecado y de cautividad, por lo cual fueron esparcidos de su lugar de origen. Observen el libro de Levíticos en el capítulo 6, verso 7. Atención, tome nota por favor de esta cita. Levíticos capítulo 6, verso 7, ¿qué dice? Dice la palabra: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso, por favor atención, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Veamos en esta oración de Nehemías cómo él empieza a pedir y a confesar un pecado de su pueblo, y a confesar el pecado de su nación, y a confesar el pecado de su tierra, y empieza a declararle esto a Dios. Preguntémonos cuántas veces nosotros no solamente clamamos a Dios una bendición, sino que confesamos un pecado, nuestro pecado, pero además algo importante, hermanos. Aquí lo hemos hecho muchas veces. ¿Cuántas veces declaramos el pecado de nuestra tierra? Yo le decía esta mañana a los hermanos, estuve viendo un video, el título es La cultura narco en México. Impresionado de ver ese video, de la manera como esta cultura, narcocorridos y demás, está influyendo, pero obsesivamente sobre la mente de la juventud en México y aquí en los Estados Unidos, ni se diga. Es impresionante cómo esa música y ese mundo ha infligido y ha llevado a los jóvenes a situaciones tan lamentables, no solamente de drogas, sino de violencia, de armas, etcétera. ¿Cuántas veces nosotros oramos y le clamamos a Dios perdón por el pecado de nuestra tierra? ¿Cuál es el pecado de tu tierra, en tu país, en tu nación? Depende del país o la nación en la que de tu origen.
pero necesitamos orar por nuestra tierra y declarar, Señor, sobre mi nación, sobre Colombia, sobre México, sobre Costa Rica, sobre Perú, sobre cada nación, incluso sobre nuestra patria inicial o nuestro principio castellano, España, sobre toda esa maldición de esas generaciones anteriores. Te pedimos perdón, porque la consecuencia que hoy viven nuestros pueblos es precisamente la consecuencia del pecado de esas naciones y de esos orígenes. Amén. Número 2, una segunda ley del liderazgo. El liderazgo debe aceptar la culpa. Por favor, importante esto. Un líder debe reconocer la culpa de cuando su liderazgo no ha sido adecuado, o cuando su liderazgo no ha sido aceptable, o cuando su liderazgo no ha sido eficaz. Pero atención, un líder que acepta culpa, también es importante tener presente que un líder que fracasa en alguna cosa no puede estar presentando excusas a todo el mundo porque esto lo dejé de hacer, porque no lo pude hacer, porque no lo entendí. Usted sabe, la mayoría de la gente, cuando se empieza a excusar, es porque su liderazgo está llamado a un fracaso. Y eso lo vemos con frecuencia. Nos excusamos para lavarnos las manos y acusamos a otros por el error nuestro. Ustedes quienes trabajan en algunas empresas o compañías, tal vez no sé si lo han vivido. Ponen a hacer un trabajo a otra persona, usted le acompaña, le ayuda o lo hace, y finalmente si algo sale mal, usted resulta ser el culpable. Porque el otro o la otra persona, la manera de lavarse las manos es ¿cómo? Acusando a otra persona. Cuando un líder se excusa, cuando un líder se lava las manos acusando a otro, eso significa que su liderazgo está llamado a ser recogido. Es decir, significa que no tiene avance en su liderazgo, porque su liderazgo es un liderazgo caído, es un liderazgo no eficaz. Por lo tanto, número 3, un líder número 1 reconoce su pecado. Un líder, dijimos, número 2 es un líder que reconoce su falta, y decimos que un líder es un líder que proclama las promesas de Dios. En la Biblia tenemos innumerables promesas. Dice el estudioso que al promedio de 7,000 promesas bíblicas o más tenemos en la palabra. Yo siempre se los he preguntado, hermanos, ¿cuál es la promesa bíblica que Dios tiene contigo? ¿Cuál? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti? La promesa que tú tienes en tu corazón, que tú sabes que es tu promesa, que es la promesa con la que tú te mantienes vivo en el ministerio. ¿Cuál es esa promesa? Quisiera escuchar las promesas de cada uno de ustedes, pero yo espero que si no la tiene alguno, por favor hoy tenga presente que hay una promesa de Dios en su corazón, que la debe tener viva, que la debe tener presente, y sobre esa promesa caminarás todos los días. Amén. Amén. Hay una promesa que a mí me gusta en Génesis. No es mi promesa, pero es una de las promesas que me gusta. A quien te bendiga, lo bendeciré, dice Jehová. A quien te bendice, yo lo bendeciré. Pero a quien sea piedra de tropiezo en tu camino, yo lo maldeciré. Qué tremenda palabra. Y yo tengo eso con claridad en mi vida. Lo tengo más que esa palabra. El primer día que escuché esa palabra, estando en una situación de crisis, y algunas personas me decían, demándalo, llévalo a la corte y esto. Y el Señor me dio esa promesa y me dijo, no, un momentico, esto no se arregla con cortes, esto no se arregla con abogados ni con demandas. Te bendijo, yo lo bendeciré. Te maldijo, yo lo maldeciré. Dice el Señor, punto y amén. Y es una promesa, yo la tengo en mi corazón. O sea que cuando la gente se levanta y dice y acusan y señalan, digo, Señor, ahí te los encargo. Yo no tengo problema. Y cuando el Señor bendice, así, Señor, como bendicen la vida de la iglesia, así mismo, Señor, bendíceles su casa, bendíceles en su matrimonio, bendíceles en su hogar, porque la bendición que hay de ellos es grande. Número 3, por favor, reclama las promesas de Dios. En el verso 8 y 9 del capítulo 1 de Nehemías, dice, recuerda, te suplico que lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar de donde he decidido habitar.
Aquí hay una promesa de Dios y es una promesa que se está cumpliendo precisamente hoy. El sinnúmero de pueblo judío que está regresando nuevamente a su tierra, a su pueblo, a su nación, es impresionante. Se está cumpliendo la palabra. Yo los recogeré de todas las naciones y del último rincón del mundo donde ustedes se encuentren, yo los reuniré, yo los recogeré y seremos un solo pueblo. Volveremos a la unidad. Ahora, Nehemías está orando al Señor y está diciendo: quiero que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Yo quiero que todas las promesas que Dios declaró en la Biblia a Moisés y a los demás líderes de la Biblia, Señor, esas palabras que tú diste, esos pactos que tú hiciste con tu pueblo, hoy se cumplan en mi vida, en mi familia, en mi casa, en la congregación y en esta comunidad. Amén, amén y amén. Muy bien. Ahora, cuando nosotros oramos, número 4, debemos ser específicos en la oración que estamos presentando. Veamos el modelo. Nehemías es específico. En el verso 10 y 11 del capítulo 1 de Nehemías, observe lo que dice. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de tu fuerza y poder. Señor, te suplico, aquí viene la petición de la oración de Nehemías. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas el tener victoria, éxito y ganar el favor del rey. Observen que lo primero que Nehemías está orando es que cuando él tenga la oportunidad de hablar con el rey Artajerjes, recuerden que el rey Artajerjes era un rey impío. No solamente impío, inconverso hasta los tuétanos. Pero para él trabajaba Nehemías. Todo tiene un propósito en Dios. Y la oración de Nehemías era diciéndole: Señor, estoy reconociendo que tú eres grande. Señor, estoy reconociendo que hemos cometido pecado. Señor, estoy reconociendo que tú tienes promesas para con tu pueblo. Y Señor, lo que quiero clamar a ti hoy en mi oración es que cuando yo hable con el rey, Señor, seas tú tocando su corazón para que la petición que yo voy a hacer al rey, él la pueda entender y la pueda escuchar y me pueda contestar favorablemente. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Señor, toca el corazón del hombre con quien vamos a hablar mañana, para que cuando hablemos sobre este tema, el corazón de este hombre sea tocado y conocemos esta historia. Entonces dice Nehemías, realmente su oración durante 4 meses fue una oración pidiendo, solicitando al Señor que cuando hablase frente al rey, él pudiese obtener el permiso para salir, no solamente por una semana, por un mes, por 3 años, para volver a su ciudad natal, para reconstruir su muralla, para volver a ordenar a su pueblo. Y esta era una razón por la cual él clamaba a Dios pidiendo: Señor, dame tu bendición, porque si yo voy con tu bendición, yo sé que con tu bendición voy a alcanzar mi meta. Amén. Por favor, toma nota de este principio. Atención a este principio. Si no le puedo pedir a Dios que bendiga lo que estoy haciendo, por favor, preste atención a esto. Entonces es mejor que empiece a trabajar en algo distinto. Si no le puede pedir usted a Dios que le dé éxito en lo que está haciendo, debe estar haciendo algo distinto. Dios no quiere que desperdicies tu vida. Este ejemplo yo sé que es difícil, y yo lo mencioné hace mucho tiempo. De hecho, lo escuché de labios de un pastor, y cuando lo escuché, en el momento como que no lo entendí. Y después yo lo compartí y alguien me llamó la atención y me dijo: ¿pero por qué? ¿Cómo así, pastor? Atención. Cuando tú estás haciendo algo indebido y le pides a Dios que te bendiga, desafortunadamente aquí lo vivimos todos los días. Señor, yo voy a hacer un social, que me lo venden allí, que me lo dan barato, que me dicen que me lo garantizan, que es un número que de acá, que de allá. Y yo le digo: Señor, bendíceme con este social, Señor, te lo pido. ¿Cómo tú le puedes estar pidiendo a Dios que te bendiga con algo que está fuera de la ley? ¿Usted me está entendiendo? Amén. Y yo una vez mencioné esto y herí susceptibilidades y alguien se molestó. Pero yo sé que es difícil porque necesitamos sobrevivir. Pero cuando nosotros necesitamos sobrevivir, sobrevivimos con la ley del hombre
o sobrevivimos con la ley de Dios. Es el punto. Hagámoslo más sencillo. Nada que salga del propósito ni de la ley de Dios puede ser algo que nosotros pidamos que Él nos bendiga. Señor, voy a poner otro ejemplo típico que tenemos en las comunidades que vivimos. El estar en unión libre. Una pareja, un hombre en esta nación se va a unión libre con una mujer y su esposa está en México. Y viene aquí, pastor, ¿será que usted nos puede bendecir, por favor? Pero ¿cómo que los bendiga, hermano? Sí, es que pues que vamos a comprar una casa y queremos que usted nos bendiga. Pero hermano, es que yo no puedo bendecir lo que usted me está pidiendo porque es que la relación de ustedes es una relación adúltera, es una relación fornicaria. ¿Y cómo pretenden que yo bendiga eso? ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, por favor, cada vez que tú le presentes a Dios una petición, piensa antes de pedir o de orar si lo que estás pidiendo es digno de pedírselo a Dios. ¿Qué hacen los sicarios? Bueno, eso yo lo digo porque uno ha visto en las películas. Pero ¿cómo es que un sicario va a matar a un líder, a un ministro, al presidente, y antes de matar al presidente el sicario ora? Dice, Señor, a su Dios, porque no creo que sea nuestro Dios, pero le orará a su Dios y le dice, o a su Virgen, como se llame, pero ora. Dice, voy a matar a tal persona, Dios bendíceme, que no me falle el disparo, que la bala pegue en el lugar preciso, que no sea sino un solo disparo y que la persona no sufra, por favor. Y el sicario está pidiendo matar a alguien. Entonces, no tiene sentido que nosotros le pidamos a Dios oración por algo que está en contra de la voluntad de Dios. Porque ¿cómo Dios puede bendecir algo que está en contra de la voluntad de Dios? ¿Está conmigo? Amén. Podríamos dar en ejemplos. Estoy tratando de dar 1 o 2 ejemplos para que usted me comprenda lo que le quiero significar, pero simplemente lo que le quiero decir es, no pida a Dios que lo bendiga en algo que está fuera del propósito de Dios. Por favor, ¿estamos claros? Repito, podría dar en ejemplos, porque la situación en la que nosotros estamos hoy aquí es una situación que nos lleva a tomar decisiones apresuradas y hacer cosas inadecuadas para la ley, inadecuadas para nuestra vida espiritual, pero sin embargo pedimos a Dios que nos bendiga con esa situación. Difícil, no, espero que no esté incomodando con el punto, lo digo, es el tema y es lo que el Señor pone en nuestro corazón, pero quiero que tengamos presente, no podemos pedir oración ni bendición por algo que sale del propósito de Dios. Amén. Hay un hombre llamado Guillermo Carey, aquí lo hemos visto en las películas de Guillermo Carey, que fue el fundador del movimiento misionero de hoy, el hombre de misiones, y él solía decir esta frase: espera grandes cosas de Dios. Cuando tú realizas grandes cosas para Dios, espera cosas grandes de Dios. Cuando tú te enfrentas a un proyecto grande para Dios, recuerda que el resultado será una respuesta grande porque es de Dios. Amén. Ayer vimos el anuncio o lo estaba compartiendo, el concierto en Washington, D.C. Más de 600, 700 mil personas llegaron a Washington. Y es un evento impresionante porque eran personas que iban con un solo propósito. ¿Cuál? Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me decía Sebastián, ellos llegaron hasta un punto adelante de Richmond, Virginia, y definitivamente el tráfico era tan impresionante que uno de los jóvenes que iba con él le dijo, no hay opción, no podemos seguir en carro. Si esperamos que el tráfico avance, nunca vamos a llegar a Washington. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo, no es problema. Vamos a parquear aquí en Richmond y de aquí nos vamos en metro. Se fueron en metro y eso fue una bendición porque lograron ganar por lo menos 5 horas de viaje y ganaron tiempo en llegar, pero el carro se quedó 5 horas atrás. Me explico, los que iban en carro, en caravana hasta Washington, posiblemente cuando llegaron ya habían cancelado el evento, que finalmente tuvieron que cerrarlo por el clima tan fuerte. Pero cuando algo grande se prepara para Dios, algo grande sucede. Cuando tú haces un trabajo, en el caso nuestro, en nuestra congregación, algo que parece sencillo, algo que parece insignificante, pero tú lo haces con ese amor grande para Dios, espera cosas grandes en tu vida, porque igualmente Dios de manera grande te va a bendecir. Amén. Así es que vamos a resumir ya cuáles son las 4 características de la oración
que Dios contesta. Número 1, una oración llena de convicción. Nehemías ora con absoluta certeza en su corazón de que Dios es el Dios grande y poderoso. Segundo, una oración de confesión. Él confiesa la palabra, confiesa su pecado, confiesa y reconoce que hay una consecuencia. En tercer lugar, hay una oración de promesas. Dios tiene promesas para ti. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Dice, mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo creo esa palabra, yo declaro esa palabra, yo vivo esa palabra y yo lo he dicho y lo he predicado 1000 veces en esta casa. Si tú eres un hombre de Dios lleno en el corazón de Dios, tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos serán hijos de bendición, tu economía será una bendición de prosperidad. No hablo de un evangelio de prosperidad, hablo de la unción y el favor de Dios sobre tu vida, porque veremos cómo nuestro ingreso financiero se suple, se abastece y deme la palabra, se aumenta, se aumenta con facilidad. Mira, tú puedes ganar 1000 y vivir en escasez, pero puedes ganar 100 y vivir con solvencia. O sea, aquí el punto no es cuánto tú ganas, aquí el punto es que el dinero tuyo, el dinero sano, el dinero limpio, el dinero trabajado que tú recibes en tus manos de bendición serán de multiplicación, porque Filipenses 4:19 así me lo ha dado en la promesa, y él dice que toda la bendición y provisión vendrá sobre mí conforme a la gloriosa riqueza de Cristo Jesús. Amén. Y cuarto, entonces, nuestra oración tiene que ser una oración específica. Estoy pidiendo por esto puntualmente una función, una oración completamente específica. Vamos a hacer una oración todos juntos. Yo creo que usted repita conmigo, por favor, este tiempo de oración. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo. Amado Dios, por el poder de tu Santo Espíritu, bajo la autoridad tuya, Señor, como parte de la Iglesia Cristiana Integral, necesitamos aprender el liderazgo sensible, el liderazgo de autoridad, el liderazgo de fe, el liderazgo de promoción, el liderazgo de acción sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi congregación, sobre mi comunidad. Cada paso que doy, lo caminaré en ti, Señor, porque como dice tu palabra, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti no podré dar un solo paso que sea eficaz. Poderoso Dios, te damos gracias, gracias, gracias. Gracias por cada nuevo amanecer. Gracias por cada noche que nos permites descansar. Reconocemos, Dios, que hemos pecado. Reconocemos que te hemos fallado en el llamamiento para el cual tú nos has escogido. Pero hoy me arrepiento delante de ti y reclamo, Señor, tu palabra y tus promesas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar. Señor, estamos recibiendo la unción tuya, una unción fresca, una unción viva, una unción de vida, una unción de esperanza, una unción de cambio, una unción de gracia para avanzar en el ministerio y avanzar en el llamamiento para el que tú nos has escogido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, creemos que tus promesas son verdad. Creemos que tu palabra es viva hoy. Creemos que para quienes te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermana Pili, hermanos, tomen asiento. Cada paso que demos hoy, chicos, quienes están aquí, ustedes hoy me escuchan, jóvenes, no den un solo paso de su vida hoy. No den un solo paso de su vida hoy sin primero tener un momento de oración. Prométanme con Dios
de que lo van a hacer. ¿Saben? Un gran basquetbolista en los Estados Unidos, un gran futbolista en el campeonato mundial de fútbol. Ustedes han visto a esos hombres que pasan y antes de entrar al campo de juego se postran de rodillas y le dan la gloria a Dios. Y uno se admira y dice, wow, qué hombres, cómo reconocen la gloria de Dios. Y cuando tú los ves jugar, son caballeros, son gente pulcra, gente decente, gente que juega, porque ellos saben que su testimonio como cristianos no es el lucirse ni ser el mejor, sino el lucirse y que Cristo sea el mejor. Y podemos ver el testimonio de muchos grandes hombres, testimonios de miles de formas, de hombres maravillosos que aman a Dios y que con su testimonio, con su liderazgo, glorifican y exaltan al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué estamos haciendo hoy en esta comunidad? Pocos días, muy pocos, viene el revival para Cherryville. La comunidad viene trabajando. Somos la comunidad hispana de esta ciudad. Y qué lindo cuando cada uno de esos hombres se acercan a la comunidad hispana y reconocen la iglesia, reconocen el ministerio, reconocen la labor de esta casa, reconocen el trabajo que se viene desarrollando. Y nosotros como pastores nos sentimos honrosos de saber que la comunidad americana de la ciudad de Cherryville reconoce el liderazgo de la comunidad hispana. No somos un liderazgo llamativo en el sentido de que somos los más grandes de la ciudad o que tengamos el edificio más grande de la ciudad. Todo lo contrario. Se nos ha hablado de que reconocen el liderazgo por la humildad, la sencillez y el amor de esta casa. Y eso es hermoso. Y qué importante ver a nuestros hijos. Digo, cuando hablo de nuestros hijos no me refiero a mis 3 hijos, me refiero a los hijos de la iglesia, que sean reconocidos en sus escuelas, en sus comunidades, donde ustedes están hoy presentes, que puedan reconocerlos a cada uno de ustedes, no como hijos de Iglesia Cristiana Integral, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ustedes serán líderes reconocidos en sus comunidades, líderes establecidos, líderes formados, líderes que cuando estemos donde quieran, el hijo de nuestro hermano Alfredo y nuestra hermana Sara, en unos próximos días viaja por 7 meses, va a estar fuera del país, al Japón, va al Japón en su tarea, en su ministerio, y saben, es un joven que donde quiera que él está, en su carrera militar, siempre da el testimonio, ante todo, de ser un hijo de Dios. Y hoy va a estar en el Japón, mañana, como dijo alguien alguna vez, desde cualquier lugar del mundo, pero a donde quiera que vayamos, que reconozcan nuestro liderazgo, no porque somos los que más sabemos o los que más hacemos, sino porque el corazón de Cristo está en nosotros. Amén, amén y amén. Hermana Pili.